Son las 10 de la mañana con 39. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó ante la Comisión de Hacienda los lineamientos de la propuesta de pacto fiscal. Estamos con la diputada de Renovación Nacional y miembro además de la Comisión, Sofía Cid, para conversar sobre el tema y cómo recibieron este pacto que se ha ido mejorando, ojalá para alcanzar más acuerdos. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola Frecia, buen día. Muchas gracias por la entrevista. Saludar a todos quienes nos están viendo esta mañana. Bien, ¿qué le ha parecido la propuesta hecha por el ministro Marcel en cuanto al pacto fiscal? Bueno, lo recibimos en la Comisión de Hacienda el otro día, donde él hizo la presentación de este pacto fiscal, que ya lleva mucho tiempo en reuniones y conversaciones. Es un pacto fiscal muy ambicioso, con muchas medidas, pero la verdad que nosotros agradecemos mucho que también haya priorizado todo lo que tiene que ver con proinversión, fijado en el crecimiento, proempleo, y obviamente en esas medidas queremos participar. Pero también vemos que él sigue insistiendo en un aumento de impuestos, en lo cual no estamos disponibles como Renovación Nacional. Entonces ahí están las conversaciones, y lo otro que le pedimos el día lunes también en Hacienda al ministro, que nos explicara cómo va a ser este proceso. En temas de proinversión, él habla casi de 40 medidas, cómo las va a llevar y cómo las va a concretar, cuáles van a ser los proyectos de ley que vamos a tramitar acá en el Congreso. Y así distintas cosas en tema de evasión. También propone varias medidas y queremos también cómo las va a desarrollar. Ahora, y en cuanto a cómo se recibe esta propuesta del pacto fiscal ante la Comisión de Hacienda en particular, diputadas, ¿se van abriendo puentes para llegar a acuerdos prontamente? Y le pregunto porque el tiempo parece apremiar, ¿no?, en estos días cuando se necesita llegar a acuerdos por los plazos, porque hay varias fechas, entre ellas viene septiembre, con temas, por ejemplo, de los 50 años del golpe por una parte, después hay a fin de año un proceso eleccionario que finalmente va dificultando la fluidez de una conversación tan importante y que ya se ha extendido suficiente. Mira, yo creo que aquí lo importante para lograr un acuerdo y un gran acuerdo es que todas las partes podamos ceder un poco. Nosotros en la reforma tributaria que rechazamos porque era mala, el ministro no quiso escuchar las propuestas que hacíamos. Es decir, bueno, las escuchó, pero no las incorporó al proyecto. Yo creo que ahí él tiene que tener una apertura, tiene que tener un diálogo y estar disponible a hacer modificaciones. Eso es importante. Y como tú bien decías, además de las dos fechas importantes que tú mencionas, nosotros comenzamos a fines de septiembre con la tramitación del presupuesto de la Nación. Yo acabo de salir de una subcomisión mixta de presupuesto donde estamos viendo la ejecución presupuestaria de varios ministerios, pero a fines de septiembre nosotros recibimos en el Congreso el presupuesto para el 2024 y estamos todo el mes de octubre y noviembre en ese proceso también desde la Comisión de Hacienda. ¿Cuáles son los temas que más preocupan en ir primero conversando, diputada? Le pregunto porque en otras instancias se ha hablado, por cierto, del 6% de cotización adicional que son quizás uno de los reparos en cuanto a la reforma tributaria. Eso por una parte para recaudar más recursos, pero hay otros que quizás son más generales y más cercanos como para abordar de los distintos sectores políticos. ¿Es usted de la idea que hay que abordar primero los más generales, donde hay consenso, y luego ir a los más polémicos, quizás? Bueno, yo creo que esa sería lo ideal. Piensa tú que al gobierno le quedan 2 años y medio, en lo que es Hacienda no han tenido ningún avance legislativo, ha sido muy precario, pero yo creo que tenemos que partir por lo fundamental y lo que estamos todos de acuerdo, que son medidas pro inversión, pro empleo, pro crecimiento. Yo creo que ahí no hay que darle más vueltas al asunto, tenemos que sentarnos a conversar, colocarnos de acuerdo y ver los proyectos aquí en la Cámara de Diputados, en el Senado, y avanzar en ese punto. Yo creo que los que tenemos diferencia, que son obviamente el aumento de impuestos, eso no lo podemos ver antes del mes de marzo, porque lo rechazamos en la Cámara y la fecha que tiene el Ejecutivo para presentar una nueva propuesta en esa línea es recién en marzo. Yo creo que hoy día la conversación deberíamos enfocarlo en eso. Y eso, diputada, ¿cómo hace, o por lo menos qué cronología tienen ustedes en la comisión para ir abordando esto y luego ya comenzar quizás el debate y de manera más amplia? Mira, lo primero que tenemos que ver son las propuestas que hace el gobierno en términos legislativos. El pacto fiscal en ningún momento habla de proyectos legislativos, de fechas de ingreso. Sí, el ministro da un par de plazos, pero en definitiva nosotros para entrar a conversar de medidas concretas tiene que ser con un proyecto ingresado. Y eso no lo tenemos hoy día. Yo digo, hoy día tenemos que trabajar en proinversión
y la verdad que no hemos tenido propuestas concretas. Entonces han sido presentaciones del pacto fiscal por la televisión, en reuniones, en bilaterales, en el Congreso, pero en definitiva no tenemos ningún proyecto de ley que vaya en esa línea. ¿Y eso, esta propuesta o este proyecto, cuándo lo van a tener o no saben? La verdad que no tenemos la fecha de ingreso del proyecto. ¿Pero le hicieron saber eso, por ejemplo, el ministro Marcel o autoridades de gobierno para saber por lo menos cómo pueden ordenar los tiempos y cronología? Por supuesto, él hace una propuesta de cronología de ciertas fechas Claro. y establecer, digamos, metas, pero en definitiva, insisto, nosotros para poder dialogar acá y decir esta propuesta estamos de acuerdo o le queremos agregar esto, o queremos cambiar esto otro, tenemos que conocer la propuesta en sí y eso no está establecido. Por ejemplo, en proinversión él habla sobre 30 medidas proinversión, pero tenemos que verlas acá. También habla, por ejemplo, de la reducción de un 30% en los tiempos del proceso de evaluación ambiental. Eso también tenemos que hacerlo desde el Congreso y son medidas que seguramente se van a ingresar a través de Medio Ambiente, a través de la Comisión de Economía. Diputada, la quiero llevar también a otro tema que ha estado dando vuelta en estos días por los 2 días, las 2 jornadas de duelo nacional por la muerte del presidente del Partido Comunista. ¿Usted se une a estas críticas de varios en el sector de Chile Vamos? Mira, la verdad que yo por lo menos la visión que tengo de los 50 años es de tener una visión de futuro hacia adelante, de consenso, de paz, de acuerdo. Yo creo que en el caso del fallecimiento del exdiputado Tellier, obviamente, como corresponde a un exdiputado, hay cosas que se hacen, pero de haber decretado 2 días de duelo nacional, yo creo que es una persona que de verdad más divide que lo que une y generó mucha controversia. Yo creo que ahí el presidente tiene que tener más cuidado en las decisiones que toma. Y, ¿cree que fue una decisión apresurada o una decisión conciliada más para su coalición de gobierno? Bueno, yo creo que fue apresurada en términos de una visión de Chile, pero entiendo perfectamente que él esté preocupado porque debes pensar que hoy día es el Partido Comunista el que es el corazón del gobierno del presidente Boric y es con el que tiene que llegar a acuerdos para poder avanzar. Entonces se entiende que él tome esa medida, pero creo que él tiene que pensar y tiene que estar claro que es el presidente de todos los chilenos. Y ahí yo creo que fue muy apresurado. Bien, diputada, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buen día.